Convenio 3 de Ginebra, relativo al trato de los prisioneros de guerra durante conflictos internacionales o internos. Este tratado internacional fue adoptado por primera vez en el año de 1929. Posteriormente, el 12 de agosto de 1949, fue actualizado significativamente y allí se definieron las protecciones humanitarias para los prisioneros de guerra. Esta actualización se produjo luego de las lecciones aprendidas posterior a la Segunda Guerra Mundial, y dicho protocolo es protegido por el derecho internacional humanitario. Fue adoptado por Colombia en 1961. Lo componen 143 artículos divididos en 6 títulos distribuidos de la siguiente manera. Título 1. En esta parte se establecen los parámetros generales para el tercer convenio de Ginebra. Los artículos 1 y 2 definen qué partes y momentos de aplicación que están obligadas las naciones por el tercer convenio de Ginebra, los cuales son en momentos de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que surja entre dos o varias de las altas partes contratantes o naciones. Título 2. Trata sobre la protección general de los prisioneros de guerra. Este título establece que los prisioneros de guerra son responsabilidad del Estado, no de las personas que los hayan capturado, y que no pueden ser transferidos a un Estado que no es parte de la Convención de Ginebra. Asimismo, que los prisioneros de guerra deben ser tratados humanamente sin ningún tipo de discriminación y que sus necesidades médicas se deben cumplir. Título 3. Se refiere al cautiverio de los prisioneros de guerra, y este título se divide en varias secciones. Sección primera. Trata sobre el comienzo del cautiverio y dicta qué tipos de información se debe dar a un prisionero de guerra, los métodos de interrogatorio que la potencia detenedora podrá utilizar sin ninguna tortura física o mental, ni ninguna otra forma de coerción. Sección segunda. Cubre el internamiento de los prisioneros de guerra, y este se divide en 8 capítulos que se refieren a: primero, observaciones generales; segundo, cuarto, comida y vestuario; tercero, higiene y atención médica; cuarto, trato del personal sanitario y religioso; quinto, actividades religiosas, intelectuales y físicas; sexto, disciplina; séptimo, rangos militares; octavo, traslado de prisioneros de guerra después de su llegada a un campamento. Sección 3. Cubre el tipo de trabajo que un prisionero de guerra podrá ser obligado a hacer, teniendo en cuenta factores tales como el rango, la edad y el sexo, y considerando que debido a que existan trabajos insalubres o peligrosos, solo pueden ser realizados por los prisioneros de guerra que se ofrezcan para tales trabajos. Sección 4. Trata sobre los recursos financieros de los prisioneros de guerra. Sección 5. Abarca las relaciones de los prisioneros de guerra con el exterior. Esto incluye la frecuencia en la que un prisionero de guerra puede enviar y recibir correos, incluidos paquetes o encomiendas. Sección 6.
Se refiere a las relaciones entre los prisioneros de guerra y las autoridades detenedoras. Título 4. Define situaciones para el término del cautiverio. Este título se divide en 3 secciones: la repatriación directa y la hospitalización en un país neutral, la liberación y repatriación de los prisioneros de guerra al término de las hostilidades, y finalmente la muerte de un prisionero de guerra. Título 5. Se refiere a la Oficina de Información y de las Sociedades de Socorro para los Prisioneros de Guerra. Esta es una organización que debe ser establecida por la potencia detenedora para facilitar el intercambio de información entre las partes en conflicto y las potencias neutrales. Título 6. Se refiere a la aplicación de la Convención y se divide en 2 secciones. La primera son las disposiciones generales y la segunda las disposiciones finales. En el caso Colombia no se consideran prisioneros de guerra y en su lugar los integrantes de las Fuerzas Armadas que son retenidos por miembros de grupos armados organizados toman la categoría de secuestrados. Esta es una condición que mediante el Código Penal colombiano se reconoce como una población sometida a una detención ilícita con fines extorsivos que generalmente buscan fines económicos, publicitarios o de carácter político. Una de las consecuencias por las que en Colombia no se pueden denominarse a los retenidos de los grupos armados organizados ni a los capturados de estos grupos como prisioneros de guerra es que estas organizaciones ilegales no son consideradas ejércitos beligerantes,